Ahí está, muchas gracias. Hablando de sonido, hay un sonido que todos estamos familiarizados. Un sonido en el cual todos solemos comenzar nuestro día. Y es este sonido. Otra vez. ¿Se escucha? ¿Dónde sale? Es un sonido muy familiar a todos, ¿verdad? Que todos y cada uno de nosotros básicamente comenzamos nuestro día con ese sonido. ¿Y qué hacemos cuando escuchamos ese sonido? Algunos se levantan, otros, como yo, muy amigos míos, lo que hacen es apretar el botón de snooze, o de aplazar en español, y seguir durmiendo otros 5 minutos más. En mi caso, mi teléfono, no sé si todos son así, pero mi alarma está programada para que cuando aprieto el botón de snooze o de aplazar, se demora exactamente 9 minutos. ¿El suyo también o el mío nomás? Todos son, ¿verdad? Sí. Se demora 9 minutos en volver a sonar la alarma. Y otra vez tú puedes apretar el botón de aplazar y otra vez a los 9 minutos va a volver a sonar. No sé usted, pero yo siempre he sido muy malo para despertarme. Me ha costado muchísimo toda mi vida, me ha costado mucho levantarme. Me acuerdo desde pequeñito, mi mamá renegando y renegando y renegando para que yo me pueda levantar para ir a la escuela. Ya mi mamá, ella se daba por vencida, se iba al trabajo y me dejaba a cargo de mi hermana, que es 3 años más mayor que yo, y ella sí es buena para levantarse, y me acuerdo que ella misma iba, me sacudía la cama para que yo pueda levantarme y así medio dormido, agarrar la bicicleta e irme para la escuela. Porque a mí siempre me costó y han pasado los años y ha sido una de las cosas que más difícil es poder levantarme. Posiblemente usted ya está acostumbrado, usted es algo natural para usted, o apenas son el reloj de esa gente rara, no sé, ¿verdad? Que se levanta rápido, apenas suena la alarma. Pero déjame decirle que la mayoría de los seres humanos no necesariamente somos así de rápido para levantarnos. Y hablando justamente de levantarse y de despertarse y de las alarmas, justamente estas cartas o estos mensajes que hemos venido escuchando durante las últimas semanas, a excepción del domingo pasado que el pastor Daniel habló acerca de soñar, ¿verdad? Pero estas cartas que hemos estado aprendiendo del libro de Apocalipsis nos habla muchísimo acerca de despertarnos. Es una especie de alarma que Jesús les dice o les pone a las iglesias y por ende a nosotros miles de años después. Es una especie de alarma de Dios diciendo: despiértate, levántate, cambia en tu vida. Y en especial esta carta que vamos a leer hoy o que vamos a aprender hoy, que es la carta a la iglesia de Sardis. Así que usted ya conoce cómo es o cómo hemos estado trabajando estos últimos meses. Si usted ha traído su Biblia, busquen su Biblia en Apocalipsis capítulo 3. Si no tiene Biblia, quiero invitarlo que deje el teléfono, deje a un lado ese teléfono, pase acá al frente, agarre una Biblia. Tenemos Biblias para que usted pueda hoy leer, buscar en el libro de Apocalipsis, o en la página 1060 va a estar, 1059, 1060, Apocalipsis capítulo 3, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes trajeron su Biblia después de mucho tiempo? Están estrenando Biblia, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, un aplauso para nuestros hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 3 nos cuenta esta quinta carta y ya nos quedan un par de semanitas más. Y esta es la primera de 3 cartas muy, muy fuertes o alarmas muy, muy altas o de alto volumen que Dios justamente pone para las iglesias y por ende a nosotros también. Pero en Apocalipsis, el último libro de tu Biblia, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6, la carta de Jesús o el mensaje de Jesús a la iglesia de Sardis. Dice la palabra: escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás
muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, dice el versículo 4, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos por ser dignos andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta carta, mantén abierta tu Biblia porque vamos a revisar varios de esos versículos, básicamente uno a uno vamos a ir. Pero esta carta a Sardis, a la iglesia de Sardis, es la primera de estas últimas tres que son muy, muy directas y muy, muy duras y son bastante diferentes a las cartas que venimos viendo hasta ahora. Hemos visto 4 cartas, 4 iglesias que Dios les habla y hemos visto que muchas se parecían entre ellas, en especial porque Jesús al escribir esta carta o al escribir esta carta o enviar esta carta, lo que hace primero es resaltar lo bueno que la iglesia tenía y después le da con un machetazo por abajo, ¿verdad?, de todo lo malo que estaban haciendo. Pero acá vemos algo inverso, vemos algo al revés. Vemos que esta es la primera carta en la cual Jesús lo primero que resalta cuando le habla a esta iglesia es algo malo. Después le dice un par de cosas buenas, que uno que otro que estaban ahí en la iglesia estaban haciendo las cosas bien, pero lo primero que resalta es algo malo, pero no algo malo más o menos, algo muy, muy, muy grave y muy malo que la iglesia de Sardis estaba haciendo. Y lo ves en el versículo 1. Por eso dice, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, ¿verdad? Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, se está refiriendo a Jesús. Más adelante, en algún momento, aprenderemos más esos simbolismos que tiene, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Pero dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Qué duro, ¿verdad? Qué duro cómo Jesús les habla y les dice, sí, tú pareces que estás vivo. Si tú tienes fama, ¿verdad? Tienes fama de que haces las cosas bien, tienes fama de que eres fuerte, tienes fama de que estás vivo, tienes un buen testimonio afuera de la gente, pero en realidad yo sé muy bien de que tú no estás vivo, sino que tú estás muerto. Este síndrome yo lo he diagnosticado, no soy doctor, bueno, posiblemente un poquito de enfermero del alma tal vez, pero lo he diagnosticado como el síndrome de la espiritualidad zombie. ¿Cuántos saben aquí qué es un zombie? ¿Verdad? Muy famosos se hicieron hace años atrás los zombies, ya ahorita perdieron su fama, pero muy famosos, había películas de zombies, había series de zombies, videojuegos de zombies, ¿verdad? Todo muchísimo relacionado con los zombies. Hubo un auge hace varios años atrás acerca de los zombies. ¿Qué es lo que eran los zombies? Los zombies básicamente eran seres que parecían estar vivos, pero que en realidad estaban muertos. Que caminaban medio muertos así por la calle, ¿verdad? Buscando a quién comerse o a quién morder. Y actuaban como vivos, ¿verdad? Actuaban como seres que podían moverse, pero en realidad por dentro estaban muertos. Y eso es lo que acá básicamente Jesús está reclamándole o le está diciendo a la iglesia de Sardis, ¿verdad? De que ellos actuaban como vivos, parecían que estaban vivos, se movían como vivos, pero en realidad por dentro, espiritualmente, en su corazón, lo único que había era muerte. Nada que ver lo que había por fuera con lo que había por dentro. Y hoy han pasado miles de años,
desde el momento en el cual se escribió esa carta. Han pasado miles de años, miles y millones de cristianos, miles de iglesias alrededor del mundo y sigue siendo un virus que nos contagia a todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. La espiritualidad zombie. Cristianos que se ven muy elegantes de pronto por fuera, que se ven super nice, que se ven que, wow, que verdaderamente irradian del brillo de Dios o de su espiritualidad, pero sin embargo por dentro son muy diferentes. Y sí, yo sé, somos seres humanos, ¿verdad? Todos fallamos, todos tenemos nuestras fallas, no somos perfectos, pero tenemos que tener cuidado de no llegar a ese punto en el cual nuestra vida espiritual solamente es algo externo y no verdaderamente algo interno. En el cual nuestra vida espiritual es solamente, o nuestro crecimiento espiritual es algo que es solo externo, de conocimiento, de testimonio, pero no de relación directa con Jesús. Y sí, hay momentos en nuestra vida en los cuales flaqueamos, en los cuales no estamos muy fuertes espiritualmente, pero esa no debe de ser la norma. Sí, hay momentos de sequedad espiritual, hay momentos en los cuales no nos sentimos muy cerca de Dios, en los cuales nos sentimos de que no avanzamos espiritualmente. Hay temporadas en nuestra vida, hay temporadas y en nuestra vida espiritual también. Pero no tiene que ser la norma. No podemos vivir en un constante invierno u otoño espiritual. Tiene que haber momentos en nuestra vida de primavera en donde empieza a florecer nuestro amor por Dios, en donde nuestra relación con Jesús verdaderamente empieza a fortalecerse y no es algo que solamente lo manifiesto de los labios para afuera o de las acciones para afuera, sino verdaderamente en mi corazón y en mi interior. No podemos engañar a Dios. En ningún momento, acuérdense, hace 2 semanas les dije, Dios es bueno, pero Dios no es tonto. Es decir, que no podemos engañar a Dios. Él nos conoce muy bien, muy bien nos conoce. Y Él nos llama la atención y nos despierta aquí, justamente nos dice y nos habla en esta carta de que no nos dejemos llevar simplemente por lo externo. Que no es solamente cómo exteriorizamos o cuánto damos o cuánto hacemos, sino verdaderamente cuán cerca nuestro corazón está de Jesús. Eso es lo que verdaderamente vale la pena y eso es lo que más importa. Claro que tenemos que dar buen testimonio, pero yo conozco gente con muy buen testimonio afuera o de pronto frente a otras personas, pero interiormente están secos, muertos espiritualmente porque no conocen verdaderamente a Jesús. Hablan de Jesús, enseñan de Jesús, señalan a la gente hacia dónde está Jesús, pero por dentro no. Pero a Dios no podemos engañar. No es que lo estamos haciendo a propósito, por eso es que esto es una alarma, ¿verdad? Como lo dije al principio, de Dios despertándonos. No es que lo hacemos adrede o a propósito, pero no caigamos en ese juego. Que el enemigo quiere hacernos caer y tropezar de que es el testimonio o es lo externo o solamente dejarnos llevar por lo externo de las personas. Sino que verdaderamente lo que a Dios le importa es lo que es nuestra relación personal con Él. El hombre mira lo externo, pero Dios mira el corazón. Mira lo que está adentro. ¿Y qué mira Dios cuando mira tu corazón? ¿Qué es lo que mira Él? Él verdaderamente mira a un hombre, una mujer que le ama, que le busca, que quiere agradarle a Él más allá de sus fallas y sus errores. O mira a alguien que tiene un corazón muy alejado. Por eso la palabra dice que sobre todas las cosas guardadas tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Del corazón. Sardis tenía muy buena fama frente a la comunidad. Daban muy buen testimonio, por eso Jesús le reconoce. Ya sé que se lo dice un poco sarcástico, pero se lo dice, ¿verdad? Le dice, conozco tus obras, tienes fama de estar vivo.
Es decir, la gente alrededor de la iglesia de Sardis conocían de que ellos daban buen testimonio, es decir, de que frente a la comunidad, frente a la gente, ellos tenían fama de ser una iglesia viva, de ser una iglesia fuerte, de ser una iglesia que verdaderamente estaba cumpliendo el mandato de Dios, pero sin embargo por dentro no era así. Muchas veces admiramos a otras personas o a iglesias por lo grande que hacen o por las grandes cosas que hacen, por lo espiritual que son o por los grandes servicios que tienen. Pero en realidad Dios no mira eso. Dios no mira eso. Lo que Dios mira es el corazón. Muchas veces admiramos a otros, pero en realidad solamente Dios conoce el interior. Dios te conoce como nadie te conoce en este mundo. Hay un dicho que dice, no juzgues a un libro por la portada. Porque puedes tener una portada muy bonita. Yo he leído libros o me he dejado llevar por libros en los cuales el título y la portada, wow, me llaman la atención, ¿verdad? Y digo, wow, este libro va a estar buenísimo. Y cuando lo empiezas a leer, como que está soso, ¿verdad? Como que no tiene no profundiza o no tiene una buena manera o la manera en la cual está escrita no es buena. Entonces, hay libros que sí están muy buenos, pero por fuera, pero por dentro no. Pero sin embargo he leído libros que por fuera son muy sencillos, como que no le alcanzó para un diseñador gráfico para la portada, ¿verdad? Como que el título está, pero cuando tú lo abres y lo lees, wow, verdaderamente este hombre tal vez no es bueno para portadas, pero para escribir, wow, extraordinario. ¿Por qué? Porque no tenemos que juzgar a un libro por su portada. Y eso es un dicho, obviamente, que se aplica a todo. Y es un dicho que no está en la Biblia, no lo busquen, pero es un principio que mismo Jesús nos dice, ¿verdad? De que no tenemos que juzgar un libro por su portada. Lo que Jesús nos enseña aquí, que las apariencias muchas veces engañan y que las apariencias importan muy poco. Muy poco. Claro que sí hay que dar buen testimonio, desde luego que sí, pero el buen testimonio en la comunidad, en la familia, nace no de algo externo, sino que nace de una relación con Jesús cercana y nace del corazón. Nace del corazón. Tenemos nosotros que nunca debemos de caer en esa trampa de tener una espiritualidad zombie. Lo que importa al fin y al cabo es el contenido. Cuán lleno estamos de Jesús. Gracias a Dios que Dios no nos juzga por nuestro exterior, ¿verdad? Porque muchos de ustedes que son feos, yo no, ¿verdad? Pero gracias a Dios que el Señor no nos juzga por la apariencia. Que Él mire el corazón. Gracias a Dios que tu esposa también miró tu corazón. ¿Por qué? Porque Él, lo dice vez tras vez en la palabra, Él no mira lo que mira el hombre. Él no mira. Pero aún así, si aún así y en cada una de las iglesias lo vemos, ¿verdad? El llamado de Dios o la alarma, porque Dios no quiere condenar ni aún, lo hemos visto y lo hemos venido aprendiendo, ni aún a los peores de estas iglesias, Dios no quiere condenarlas, sino que es un llamado de atención. Y aún si de pronto tú te encuentras a alguien o te encuentras de pronto en esa situación en la cual, wow, verdaderamente por dentro no estoy vivo como debería. Verdaderamente estoy seco. Aún así hay esperanza. Hay esperanza. Siempre en Jesús hay esperanza. Nunca es demasiado tarde, nunca es, no, pues ya ni modo, ya esto ya se acabó, ya mi vida espiritual se murió. No, nada de eso. Hay un pasaje, una historia fabulosa en el libro de Ezequiel, capítulo 37, donde Dios lleva al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos. Era un valle en el cual estaba un montón de cadáveres, un montón de esqueletos había. Estaban todos los huesos secos. Y Dios lo lleva ahí al profeta Ezequiel, vuelvo a repetir, léalo después, Ezequiel capítulo 37, lo lleva ahí al profeta y le dice, ¿estos huesos vivirán? Le pregunta Dios al profeta y el profeta le dice, pues desde mi punto de vista no, pero solo tú lo sabes, Señor.
Solo tú sabrás si estos huesos vivirán. Y entonces Dios le dice al profeta, empieza a profetizar sobre ellos, a hablarles. Y dice Ezequiel, empezó a profetizarle a los huesos secos y empezó a hablarles vida. Y dice que los huesos secos empezaron a unirse, empezaron a moverse, que la piel empezó a nacer sobre esos huesos y empezaron a cobrar vida. ¿Por qué? Porque Dios tiene aún el poder para levantar de entre los muertos al más seco de todos. Y eso es lo que hizo con cada uno de nosotros. Cuando estábamos lejos de Dios, cuando no queríamos saber nada con Dios, cuando nuestra vida espiritual estaba muerta, estaba seca, Dios nos llamó y nos dio una nueva vida. Él lo hizo con Jesús, lo levantó de la muerte, y a ti y a mí nos ha levantado de la muerte espiritual también. Es decir, que en Él siempre hay esperanza, pero solamente la esperanza está en aquel que confía en Jesús, que confía en Dios, que entiende de que Dios es aquel que puede levantarlo de donde se encuentra. Solamente en Cristo, solamente en Él, podemos nosotros encontrar vida y podemos nosotros levantar y despertar en nuestra vida espiritual. Déjeme contarle rapidito algo acerca de la ciudad de Sardis, quienes eran los receptores de esta carta. Dice de que Sardis era una ciudad fortificada, es decir, que era una ciudad que estaba rodeada por murallas. En aquella época era muy común, no tiene nada que ver con la migración ni con el muro de Donald Trump, no tiene nada que ver esto, ¿ok? Pero en esa época muchas de las ciudades o las ciudades más importantes tenían un muro alrededor, eran un gran fuerte, eran fortificadas. ¿Para qué? Para que sus enemigos no pudieran entrar. Entonces la comunidad que estaba adentro se sentían más cómodos, se sentían más seguros y se libraban de que pudieran venir los enemigos a atacarlo. Y Sardis era una ciudad fortificada, estaba rodeada de murallas. Pero durante la expansión persia, hace miles de años atrás, durante la expansión persia, el rey mandó a que una persona, uno de sus soldados, no el rey de Sardis, sino el rey de Persia, mandó a que uno de los soldados se colara por arriba del muro y que fuera por dentro y abriera la puerta para que todo el ejército de Siria pudiera entrar. Y este hombre lo logró. Él fue, se coló por el muro, saltó el muro, entró por adentro, buscó la llave, sacó el seguro y abrió la puerta para que todo Siria pudiera invadir la ciudad de Sardis. Y adivine en qué momento lo hizo este hombre. Lo hizo cuando toda la ciudad estaba dormida. No lo hizo a plena luz del día ni en la hora pico, lo hizo cuando todos dormían. Este hombre se coló, abrió la puerta por dentro y dejó entrar a todo el ejército sirio que invadió toda la ciudad. También después, en el año 218 a.C., pasó algo muy parecido también con la ciudad de Siria. Pero esta vez 15 soldados, 15 hombres treparon las paredes de Siria, abrieron la puerta por dentro y dejaron entrar a todo el ejército enemigo. ¿Y sabe también en qué momento sucedió todo esto? Cuando todos estaban dormidos. Porque esa es una estrategia que se ha usado por miles de años. Atacar cuando todos están dormidos. Lo hemos visto en la noticia hace un par de semanas atrás. Toda la guerra que está pasando entre Israel, ¿verdad? y los palestinos y todo ese problema que hay ahí en Gaza. ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo atacaron? Cuando estaban en pleno día de reposo. Cuando estaban básicamente dormidos. Es decir, que una táctica que el enemigo o que los ejércitos han usado por miles de años y que el día de hoy el enemigo sigue usando también para atacarnos espiritualmente.
Cuando estamos dormidos, cuando estamos pasivos, somos más propensos a que el pecado, a que el enemigo, a que la carne pueda venir, atacarnos y hacernos el daño. Es por eso de que el enemigo, la mayor herramienta que tiene o la mayor arma que tiene contra la iglesia y contra los cristianos es mantenernos dormidos. Si estamos pasivos, si estamos dormidos, si estamos tranquilos, el diablo está súper contento con eso. Él no se va a meter con una iglesia dormida. Él no se va a meter con un cristiano dormido, con un cristiano pasivo. El diablo no se mete nunca con una iglesia dormida, pero a medida que la iglesia empieza a despertar, que como cristianos empezamos a despertar y compartir del amor de Dios y empezamos a no solamente despertar nosotros, sino que empezamos a despertar otros que están en pecado, ahí el enemigo empieza a atacar y a atacar y a atacar. Por eso de que esta carta y todos estos mensajes, y todavía nos faltan 2 muy duros, desde ya le voy anticipando, todo esto es una especie de alarma, diciendo Dios a cada uno de nosotros como iglesia y como cristianos, despierta, 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 despierta. La confianza que tenía Siria era muy alta, ellos estaban súper confiados, y más después de esas primeras 2 palabritas que Jesús le dijo, tú tienes fama de estar vivo, wow. Muchos de ellos, me imagino yo, de que después de que obviamente no todos pudieron leer esta carta, pero esta carta le llegaba y la leían frente a todos los que estaban ahí presentes en la iglesia de Sardis. Me imagino de que después de que el ángel o el pastor o el líder de la iglesia, por eso dice el ángel, en otras versiones dice el líder, ¿verdad? Estaba leyendo, me imagino que muchos de ellos escucharon esa parte, ¿verdad? Conozco tus obras y tiene fama de estar vivo. Me imagino que muchos empezaron a aplaudir, ¡sí! Sí, por el ruido se olvidaron de escuchar lo siguiente que decía, pero en realidad estás muerto. Muchas veces nos dejamos llevar, ¿verdad?, por la comodidad o por la confianza. La confianza o la autoconfianza, sí, o la confianza o autoconfianza, ¿ok? No sé si es redundar, pero la confianza propia, ¿ok? Es muchas veces o suele ser muy mal consejera. Porque los sirios acá decían, perdón, no los sirios, sino los de la iglesia de Sardis, ellos estaban confiados. Los del pueblo de Sardis, la ciudad de Sardis estaban confiados. Estaban tranquilos de que nada nos va a pasar porque tenemos todas estas murallas alrededor. Nada nos va a pasar porque somos una de las 7 iglesias que el mismo Jesús fundó. Entonces, seguramente estaban confiados. Entonces, la confianza suele ser mal consejera. La rutina muchas veces suele darnos sueños también. Por eso es que Dios muchas veces sacude nuestra vida, sacude nuestra rutina laboral, nuestra rutina familiar, nuestra rutina espiritual también. Como iglesia también hay muchas veces que Dios viene y sacude nuestra rutina, porque la rutina suele darnos sueño. Y Dios no nos quiere ahí. Hay un versículo que habla mucho en Efesios capítulo 5, habla bastante acerca de esto de despertarse. Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, levántate. 2 cosas muy importantes que acá vemos solamente la palabra despierta en el versículo 2. Pero sin embargo, ahí en Efesios 5:14 utiliza 2 palabras, despiértate y levántate. Porque son 2 cosas diferentes. El despertarse, o me acuerdo cuando era chico, ¿verdad? Mi mamá desde la cocina gritándome, Néstor, despiértate. Y yo, pues ya me desperté, pero seguí en la cama. Lo que quería mi mamá es que me levantara, lo que tenía que levantarme, porque despierto desde mi casa, desde mi cama no iba a hacer nada. Tenía que levantarme, ponerme el guardapolvo, el uniforme e irme a la escuela. ¿Verdad? Dios nos dice aquí también que tenemos que despertarnos y levantarnos. Cuando habla de despertarnos, implica un estado de conciencia. Es decir, ser conscientes de que algo tengo que hacer. Si no somos conscientes, si no empieza en nuestra mente, ¿verdad? O en nuestro corazón, en nuestro interior. Si no somos conscientes de la necesidad de un cambio, entonces nunca sucederá.
Pero no basta simplemente con ser conscientes de algo, tenemos que actuar en eso, llevarlo a la acción. Ahí donde está el levántate. Despiértate y levántate, acciona. Reacciona y acciona, ¿verdad? Reacciona, sé consciente de la necesidad y luego llévala a la acción. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, que nos mantengamos alertas. De pronto tú dices, bueno, pero yo estoy bien, yo estoy despierto, yo estoy bien verdaderamente. Fabuloso, mantente así, mantengámonos así. Alertas espiritualmente, despiertos espiritualmente, para no caer en las trampas que el enemigo quiere ponernos siempre, para no caer en las debilidades, en el pecado, en las trabas que el enemigo quiere ponernos y atravesar cada una de ellas y cada una de las pruebas y las tentaciones en victoria. Ahora, ¿cómo logramos eso? ¿Cómo nos mantenemos despiertos? ¿Cómo nos despertamos y nos mantenemos despiertos y activos? El versículo 3 nos dice algunas cosas muy importantes. Estamos en Apocalipsis 3 todavía. Versículo 2 nos dice, despiértate, reaviva lo que aún es rescatable, pero no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Y el versículo 3 dice, así que recuerda. Esto lo venimos viendo desde la primera carta a Éfeso, ¿verdad? Recuerda. Así que recuerda lo que has recibido y oído. Obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Aquí mismo Jesús está usando los mismos testimonios que les conté de que sucedió con la ciudad de Sardis. Porque habían sucedido, eran muy famosos esos testimonios cuando la gente se había metido, cuando ellos estaban dormidos y los habían invadido. Jesús está utilizando exactamente esa misma ilustración, en los cuales los de Sardis eran los conocían muy bien. Porque sus antecesores seguramente habían contado testimonio tras testimonio de cuando el imperio Persia los invadió mientras ellos estaban dormidos. Que cuando estos 15 soldados se metieron mientras ellos estaban dormidos. Por eso Jesús le dijo, cuando menos lo esperes, si no te mantienes despierto, caeré sobre ti como un ladrón. Claro, les habla Jesús. Claro, y cuando conocemos la historia de esto, podemos apreciarlo más todavía, ¿verdad? Pero dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. 4 cosas puse yo aquí. Primero es recibir. Dice, recuerda lo que recibiste. ¿Okay? Hay que recibir para acordarse lo que uno recibió. Entonces, primero es recibir. ¿Qué estás recibiendo? Esa es la clave para mantenerse despierto, es estar recibiendo. ¿Qué estás recibiendo? ¿Estás recibiendo palabra de Dios o estás recibiendo? ¿De qué te está alimentando? ¿Te está alimentando de cualquier otra cosa? ¿Qué estás recibiendo en tu vida? ¿A qué está abierto tu corazón? ¿Está abierto a la palabra de Dios, a lo que el Espíritu quiere hablar en ti, obrar en ti? A través de estos mensajes, a través de la lectura de la Biblia, a través de buenos mensajes que escuchas, o buena música que escuchas, o de qué te estás alimentando. Lo primero es recibir. No puedes dar nada si no recibes, si no lo tienes, a aquellos que no tienes. No puedes dar aquello que no tienes. Entonces, primero es recibir, está siempre abierto a recibir. Que tu corazón esté abierto a recibir de Dios cada día. Porque Dios es un Dios bondadoso que da y da y da y da. Pero muchas veces nosotros no estamos abiertos a recibir. Muchas veces no estamos con las manos para recibir, sino que estamos con las manos cerradas para retener lo que tenemos, lo cual no es nada comparado con lo que Dios quiere darnos. ¿Tu corazón está abierto a recibir de Dios? ¿Está abierto a recibir algo que el Espíritu Santo quiere orar en tu vida? Tu mente, tu vida está abierta a recibir. Entonces recibe primero y luego recuerda. Recibe y recuerda constantemente. Lo venimos diciendo desde la primera carta a Éfeso, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2. Dios le dice, recuerda de dónde has caído. Hacer memoria constantemente. Es buenísimo. Incluso
siempre les he dicho, muchas veces lo he dicho, ¿verdad? Qué bueno que sería poder tomar nota. Algunos de ustedes toman nota en los mensajes, fabuloso. Yo no soy de esos. Entonces, por eso no puedo quejarme si la iglesia no es así, porque yo no soy de tomar notas, soy más de pronto visual, ¿verdad? No de tanto escribir o tengo una memoria bastante buena, aunque mi esposa diría lo contrario, pero no soy tanto de escribir. Pero es un buen método para poder recordar. Recuerda aquello que recibes. Pero también no termina ahí, sino que tienes que obedecer. Recibe, recuerda y obedece. Acuérdate lo que dijimos recién, es despertarse y levantarse, llevarlo a la acción. Recibir, recordar, obedecer y luego repetir. Otra vez lo mismo. Y repetir, y repetir, y repetir. Dios nos manda a que de esa manera podemos mantenernos despiertos, podemos mantenernos alerta, atentos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Pero no quiero dejarlo hasta ahí nomás, sino si me permiten algunos minutos más, quiero compartir lo que sigue diciendo Jesús en el versículo 4. No es todo, o esta carta o esta exhortación no es necesariamente para todos y cada uno de los que estaban recibiendo en la iglesia de Sardis, sino que mira lo que dice el versículo 4, acá donde viene la parte que Jesús exalta de la iglesia de Sardis, o al menos de unos pocos. Dice, sin embargo, tienen en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Dice de que había unos pocos. En medio de todos esos zombies espirituales, en medio de todos esos dormidos, en medio de todo eso que estaban muertos por dentro, dice Jesús, pero hay unos pocos. Hay unos pocos de ustedes que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco, dice Jesús. Este versículo nos dice o nos cuenta Jesús a través de este versículo de que aún en medio de todo ese ambiente tan tóxico que había en la iglesia de Sardis, en medio de que había un montón de gente que estaba mal, un montón de gente que estaba seca espiritualmente, muertos espiritualmente, dormidos, aún en medio de ese ambiente tan tóxico, había personas que se mantenían fuertes en su relación con Jesús. Había personas de que estaban vivas verdaderamente en medio de esa de ese ambiente tan malo y tan tóxico que había a su alrededor. Muchas veces utilizamos como excusa, ¿verdad? No, lo que pasa es que las compañías, no, las compañías que tengo alrededor mío, no, lo que pasa es que en mi casa, no, lo que pasa es que en la iglesia. Y muchas veces utilizamos excusa y empezamos a buscar a ver a quién señalo para justificar de que no soy el único que está mal. Y empezamos a buscar alrededor y decir, a ver, ¿quién está peor que yo para no sentirme tan mal? Y así entonces le decimos, ¿viste? En realidad no soy yo nada más, sino que aquí, en esta fábrica, todos son chismosos. ¿Verdad? No soy yo solamente, sino que bueno, ha de ser el pastor, porque no puede ser que en todas en la iglesia esté así. Y empezamos, ¿verdad?, a buscar excusas. Pero la única excusa que deberíamos de buscar es lo opuesto, sino una excusa para poder florecer aún en medio de un ambiente tóxico y malo. Porque eso es lo que hicieron estos pocos cristianos. Unos cuantos que se habían mantenido santos. Por eso habla mucho, ahorita lo vamos a ver, acerca de no han manchado sus vestiduras, de que se visten de blanco. Eso habla mucho de santidad, ¿verdad? De santidad, de una vida pura y santa. No es excusa de estar en un ambiente malo. ¿Por qué? Porque Dios nos puede hacer florecer sin importar el ambiente en donde estemos. No importa cuán tóxico sea el ambiente. En tu casa, en tu trabajo o en la iglesia. Aún así, para aquel que verdaderamente busca a Dios y que quiere mantenerse santo para Dios, es posible hacerlo y Dios te hará florecer a donde sea que estés. No importa que sea un valle de huesos secos. No importa que todo el mundo esté
para atrás y que pata para arriba y que no te permitan seguir avanzando. Cuando tú buscas de Dios verdaderamente, Dios se glorifica en tu vida y Dios te hará florecer. Nunca busques una excusa para justificar tu somnolencia. ¿Ve? Eso pasa cuando quiero usar palabras complicadas. Eso, espiritual. El estar dormido espiritualmente. Nunca utilices una excusa para eso, o busques una excusa para estar dormido espiritualmente. Nunca, al contrario, busca una excusa para acercarte más a Dios. Deja de señalar a los demás y buscar culpables y empieza a hacerte responsable tú de tu vida espiritual. No es culpa de tu esposa, ni de tus padres, ni de tus hijos, ni mía. Todos y cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Y aún cuando nos encontremos en un valle de huesos secos, Dios puede darnos vida. Cada uno tendremos que rendir cuenta, obviamente, a Dios. Pero cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual. Deja de mirar a los lados y empieza a mirar a Cristo. Ahí es donde está la clave, iglesia. Ahí es donde está la clave. Versículo 5 termina de esta manera. Dice, el que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En aquella época, en esa época bíblica en la cual esta carta fue escrita, la vestimenta representaba muchísimo. No es como ahora que simplemente, ¿verdad?, la vestimenta lo usamos como representar la moda o de pronto para cubrirnos, obviamente, o representar una moda o representar nuestros gustos o nuestro estilo. Sino que en aquella época verdaderamente la vestimenta representaba quién tú eras y qué posición tenías dentro de la sociedad. No se vestía de igual manera el obrero que el sacerdote o que el maestro de la ley o de pronto que el gobernante o que el soldado. De la forma en la cual se vestía verdaderamente representaba quiénes eran. No es como ahora, ¿verdad? Que vuelvo a repetir, a veces lo hacemos por moda, algunos lo harán por apariencia, ¿verdad? Pero no, nada que ver, en aquella época era verdaderamente representaba qué nivel en la sociedad tú tenías y quién tú eras. Por eso acá Jesús lo deja bien en claro y hace mucho énfasis, vuelvo a repetir, cuando conocemos la historia y el entorno del pasaje bíblico, es cuando podemos apreciar aún más todavía, ¿verdad? Por eso acá Jesús le dice que el que salga vencedor se vestirá de blanco. El blanco siempre ha simbolizado santidad. Siempre ha simbolizado pureza, siempre ha representado una vida pura y recta delante de Dios. Lo vemos vez tras vez en las historias bíblicas. La vestimenta blanca siempre ha representado esa santidad y pureza para con Dios. Es más, hay un versículo en el cual el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, le manda a la iglesia y le dice, más bien vístanse de la presencia del Señor Jesús. Vístanse del Jesús, vístanse de su presencia, llénense de Él en todo lo que hacen, en todo lo que dicen y por donde avancen. Ponte de pie, iglesia, por favor. Si hay algo que Dios verdaderamente quiere conmigo y con cada uno de nosotros, es despertarnos, es que estemos alertas, es que estemos cada día más y más cerca de Él, es que no nos dejemos llevar ni por lo que el mundo o el diablo o nuestra propia carne dice, que no nos dejemos llevar ni por nuestros sentimientos cuando no vienen de parte de Dios, que no nos dejemos llevar por el gobierno ni nada de eso,
sino que verdaderamente Él sea nuestra guía. Por eso Él nos dice, despierta, 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 despierta. Es momento de despertar, iglesia. Es momento de despertar, hijo mío, hija mía. Es momento de despertar. No es momento de estar perdiendo el tiempo. Las noticias nos dicen a cada momento de que Jesús cada día está más cerca para levantar a su iglesia. Ni tú, ni yo, ni nadie tenemos el siguiente minuto comprado o asegurado. Ninguno de nosotros. Por eso Dios nos quiere alertas, atentos, despiertos, metidos en Él, buscando vivir en santidad. Y la santidad verdadera de la cual habla a través de esa ilustración de las vestiduras blancas no es simplemente la externa, no es simplemente mis obras ante los demás, sino es verdaderamente en lo privado, cuando nadie me ve, ni mi esposa ni nadie me ve, verdaderamente cómo es mi vida ahí. Hay muerte, hay pecado, o hay verdaderamente santidad delante de Dios. Dios viene por una iglesia, viene por su novia, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que busque de Él, una iglesia que quiere agradarle a Él en todo momento, no solamente los domingos un ratito, no solamente cuando la gente nos ve, sino una iglesia sin mancha. Esa quiero ser yo. Esa iglesia quiero que tú seas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos das una nueva oportunidad. Porque más allá que hemos escuchado esa alarma y le hemos apretado al botón de aplazar, aún así, Señor, al igual que la alarma, a los pocos minutos tú vuelves a decirle, no, te amo. Despiértate, no te quiero ahí. Levántate, no te quiero ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a través de estas cartas, bendito Dios, y muchas veces el triste testimonio de que estas iglesias tuvieron que pasar, Señor, están ahí. No para que nos burlemos de ellas, no para que veamos cuán malo eres tú, sino para que podamos, Señor, hacer reflexionar y ver tu gracia redentora sobre aquellos, Señor, que te buscan, sobre aquellos que se levantan, sobre aquellos que se despiertan, Señor, a ti, sobre aquellos que quieren verdaderamente caminar contigo, Señor. Sobre aquellos que verdaderamente, como los que estamos aquí, tenemos oídos para oír lo que el Espíritu quiere decirnos, Señor. Oh, bendito Dios, queremos salir vencedores, aún de las tentaciones, aún de los problemas y dificultades, queremos salir vencedores, Señor. No queremos, Señor bendito, quedarnos estancados, quedarnos dormidos, quedarnos ahí tirados, Señor, sino que queremos florecer en ti, Señor. Señor, renunciamos a toda excusa, bendito Dios, que podamos tener. Renunciamos a echarle la culpa a nuestros líderes, a la organización, a la fábrica donde trabajamos, a la oficina donde estamos. Renunciamos a echarle la culpa a nuestros padres, echarle la culpa a nuestro cónyuge o a lo que sea, Señor. Y admitimos, bendito Dios, de que mi vida espiritual depende de mi relación contigo, Señor. Gracias por todos aquellos que me motivan, Dios, avanzar, como estos mensajes, como líderes, como pastores, Señor, como amigos que me motivan y me desafían a avanzar, Señor, pero yo reconozco que es mi responsabilidad levantarme, que es momento de despertarme, que es momento de vivir en santidad para contigo, Señor. Gracias, Dios. Señor, aviva todo hueso seco en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquel que se encuentre o que se sienta muerto espiritualmente, que cobre vida hoy en el nombre de Jesús. Todo aquel que ha vivido lejos de ti, que se ha alejado, todo aquel que ha solamente aparentado por fuera, Señor, algo que no está en sus corazones, en el nombre de Jesús, vida sopla Dios sobre ti. Oh, amado Rey, gracias, Jesús.
Gracias, Jesús, por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, y hoy nos vestimos de ti. Nos vestimos de ti, Señor. De tu presencia, de ti, Jesucristo. Nos vestimos de ti para poder caminar siempre contigo, Señor. Señor, si hay algo que te pido en el nombre de Jesús, es que nos des fortaleza. Fortalécenos, Señor, fortalécenos, eterno Rey, para esos momentos de debilidad, esos momentos en los cuales pensamos de que no hay salida, pensamos de que estamos mal y que no podemos avanzar. Danos la fuerza, Señor, para resistir las tentaciones, para poder avanzar en medio de las tinieblas, Señor. Tú eres nuestra luz, Dios eterno. Gracias, gracias, Señor, porque tú nos has despertado nuevamente, porque tu alarma, que es tu Espíritu Santo, hoy nos ha despertado y podemos, Señor, caminar contigo, Dios eterno. Te damos la gloria y la honra, Señor. Continúa hablándonos, continúa ministrando nuestras vidas, Señor. Continúa exaltándote, eterno Rey, en todos y cada una de las cosas que hacemos como iglesia, Señor. Gracias, gracias, bendito Jesús, por lo que haces. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén.